Solo un año me duró mi primer negocio, o más bien mi primer fracaso, como tú lo quieras llamar. Si tú estás en esa etapa donde estás empezando con un negocio o donde quieres empezar un nuevo negocio, este episodio es directamente para ti. Hoy te voy a hablar de los errores que cometí en mi primer negocio. Mira, vamos allá. Te voy a explicar lo primero en qué consistía. Yo en ese entonces, estamos hablando del año 2004, llevaba más o menos 2 años trabajando por cuenta ajena. Estamos en la ciudad de Valencia, en España, y directamente a través de mi formación, porque soy informático, pues dije, voy a montar un negocio relacionado con lo que yo sé. La típica historia del panadero que sabe hacer pan y dice, bueno, aquí vamos a forrarnos haciendo pan. En ese entonces dije, ¿qué voy a montar que vaya relacionado con mi conocimiento? Pues mira, una tienda de informática, pero no tenía el capital suficiente para montar una tienda de informática en regla. Y dije, voy a aprovechar la tendencia del mercado y dije, estamos en la época de los ciber, voy a montar una cibertienda. Y era una cibertienda informática, Internautas se llamaba, aquí en calle Archiduque Carlos. En ese entonces dije, vale, voy a montarlo muy bonito, voy a ponerle todo el cariño del mundo. Tenía ahorrado alrededor de 12.000 euros junto con mi esposa y en ese momento pues dijimos, vamos a invertirlo. Primer error, buscamos un local demasiado grande, ¿vale? Un local demasiado grande implica más reformas, implica más tema a nivel de las licencias, más inversión en todo lo que necesitas para hacer que el local quede más bonito, mucho más espacio que ocupar y la verdad es que fue un primer error no dimensionar completamente el local. En ese momento pues buscamos un local bastante grande, era una esquina, comenzamos todo el tema de las reformas. Segundo error, no negocié bien las condiciones de alquiler, no negocié carencia. De hecho, negocié una mala salida, que ya luego al final te la contaré, porque luego al final de todo este vídeo te explicaré toda la experiencia, cómo ha sido y todo lo que he aprendido a partir de ella. En ese entonces, las negociaciones a nivel del alquiler no fueron buenas, no negocié una carencia y todo el tema de las reformas me llevó alrededor de 2 meses y medio. No tenía evidentemente experiencia, no conocía a quién me lo pudiera hacer, la mitad de las cosas las hice yo, la otra mitad directamente las contratamos, armamos nosotros los muebles del ciber en ese entonces, que nos quedaron súper chulos, escogí una madera que era muy gruesa, me gasté mucho dinero armando todos los muebles del ciber porque pues, quería que quedase muy bonito, pero no tenía la experiencia necesaria y quise empezar en ese momento con todo hecho. Todo hecho eran 16 mesas de ordenadores, habían un escritorio súper guapo, unas divisiones espectaculares, unos aseos increíbles, que hoy veo que no necesitaba invertir tanto en los aseos, de hecho casi que ni lo usaban los clientes, unas luces súper chulas, un rótulo muy bonito, las cristaleras las puse súper guapas también, y de repente invertí muchísimo en el local. Y quise empezar con todo hecho, compré ordenadores de última generación, de las 16 mesas que construimos, solamente 12 ordenadores colocamos al principio y coloqué ordenadores de última generación, lo cual fue una gran inversión económica y eso fue otro gran error, que de entrada invertí demasiado dinero. De hecho invertí los 12.000 euros, 12.000 y pico de euros que tenía en ese entonces, los invertí todos en el local y creo que hasta me endeudé con tarjeta de crédito en ese momento. Otro de los principales errores fue que no analicé bien mi competencia. En ese momento recuerdo que como era tendencia todo esto del ciber, conjuntamente estaban armando otro negocio que se llamaba Digital PC y cuando nos enteramos de que al mismo tiempo estábamos ya a punto de abrir, dijimos, venga, va, no pasa nada. Pero es que no pasa nada, ¿no? De repente, al mes y medio de haber abierto, me di cuenta de que había justo en mi barrio había una de las principales de los principales ciber de toda la ciudad, que se llamaba el ACV, que organizaban torneos súper populares, venía toda la gente de la ciudad, organizaban campeonatos de Counter Strike y de todo lo que no estaba escrito y no nos dejaba a nosotros espacio para poder salir adelante, con lo cual no tener claro lo que hacía mi competencia y en dónde me estaba metiendo fue súper determinante para mi fracaso, ¿vale? Porque directamente ya te lo digo, que fue un fracaso en toda regla. No supe dimensionar el coste adquisitivo o el poder adquisitivo que tenía mi cliente. En ese momento, el que yo creía que era mi cliente eran los niños o chavales entre 8 y 15 años,
y de repente me orienté hacia ese cliente y ese cliente no tenía el poder adquisitivo más allá del que le daban las pagas de sus padres todo el tiempo. Sin embargo, los del ACV, que eran mi competencia directa, tenían ya jóvenes entre los 15 y los 25 años, tenía un público mucho más mayor, con mucho mayor poder adquisitivo, mucho más consciente. Recuerdo yo que en ese entonces se quedaban horas allí hasta las tantas de la madrugada organizando los campeonatos y la verdad es que les iba bastante bien y yo pasaba por allí y veía 40 ordenadores siempre todos llenos y se me salía la lagrimilla y todo. Otra cuestión, evidentemente no tenía claro cuál era mi cliente ideal, no tenía claro cuál era el cliente que podía darme directamente esa rentabilidad que yo necesitaba. Estaba demasiado enfocado en el ciber y no estaba viendo las oportunidades que tenía a nivel informático. Estaba tan abocado en querer complacer a los chavales que iban a mi ciber que no tenía claro que el cliente informático era un cliente mucho más rentable. De hecho, dentro del sector informático, los negocios, las empresas, eran mucho más rentables. Si lo veo un poco atrás, quizás si me hubiese orientado a darle servicios a empresas, estoy seguro que hoy la historia sería otra, pero muy probablemente hoy tampoco estaría hoy aquí dándote todo el contenido que te suelo dar de calidad en mi canal de YouTube, que espero que ya, entre otras cosas, estés suscrito. No había un plan de ventas, no había un plan de ventas definido, es decir, yo monté un ciber con lo que sabía, diciendo que reparaba ordenadores, que vendía pantallas, que vendía periféricos, que vendía teclados, que vendía ratones, que tenía 12 o 14 ordenadores disponibles para los clientes, pero no había un plan de ventas, simplemente estaba en el plan del marketing de la fe en que iban a llegar los clientes por sí solos, en que mi producto era muy bueno, en que tenía un local muy bonito, en que tenía unos ordenadores siempre actualizados, que iban muy bien, pero en realidad no había ningún producto diferenciador. Este creo que fue el principal error. No habría diferenciación. Yo era igual a cualquier ciber de la ciudad. Tenía los mismos juegos, los mismos ordenadores. Unas mesas quizás más bonitas, pero no dejaban de ser unas mesas de ordenador sin más. Y creo que ese fue el principal error, la diferenciación, el no saber encontrar algo que a mí me diferenciara del resto y que me permitiera hacerme un hueco dentro del mercado. Una vez esto claro, evidentemente tampoco, al no tener un plan de ventas, no hice suficiente publicidad. Mi publicidad era hacer en ese momento unos volantes, unos folletos, repartirlos en 4 fincas de mi barrio y ya está, pero no fui más allá. Evidentemente, para hacer publicidad tenía que ser diferente. En ese momento yo no tenía toda la formación y el conocimiento que yo tengo hoy en día. De hecho, el no formarme fue otro de los principales errores. Yo era el panadero que sabía hacer pan. En ese momento era el informático que sabía arreglar ordenadores, que sabía venderte una pantalla o que sabía conectar con mis clientes, que eran los chavales, para echar una partida de Counter-Strike, pero no tenía claro en qué tenía que formarme yo, si tenía que tener un equipo, si tenía que tener un branding, si tenía que tener... Bueno, de hecho, ahora que lo recuerdo, hasta el logo lo hice yo directamente en ese entonces por no invertir en una marca como tal. El nombre pues me lo saqué del bolsillo también por otra vez no invertir directamente en lo que era una marca. Con lo cual, el no formarme hizo que yo no estableciera un par de marketing, que estableciera un plan de ventas, que me pusiera objetivos, que llegara más allá, que definiera mi cliente ideal, inclusive que pivotara a tiempo. Y creo que todo esto finalmente me hubiese ahorrado si hubiese tenido un guía, un mentor o una persona a quien yo preguntarle. Y ese es otro de los errores, no pedir ayuda. Y no pedir ayuda no te estoy hablando de que tengas que pagar siempre por la ayuda. Se trata de si tienes amigos o gente que tenga otro tipo de negocios, que en un momento dado le puedas decir, oye, me está ocurriendo esto, no logro avanzar en ventas, no logro llegar al cliente que quiero, no logro hacer que mi negocio sea rentable o por lo menos que se sostenga solo, que ya eso es bastante en tu primer emprendimiento. Debes tener siempre claro que si tienes alguien que te está ayudando, en un momento dado te va a facilitar el camino y te lo va a hacer más corto. Mira, al final de toda la carrera, finalmente después de un año cerré, lo abrí en febrero de 2004 y nuevamente en febrero de 2005 me tocó hablar con mis inquilinas y explicarles que las cosas no iban bien. Como te dije anteriormente, hice un mal acuerdo en la negociación del contrato y las propietarias me obligaron a pagarle una indemnización por no cumplir el contrato que estaba establecido. Y luego de eso
tenía dos opciones. Bueno, luego de admitir, evidentemente, mi primer fracaso, tenía dos opciones. O quedarme con lo poco que había invertido y sepultarlo, meterlo bajo tierra y echarme a llorar, o intentarlo nuevamente. ¿Sabes qué ocurrió? Que lo intenté nuevamente. Pero esta segunda vez que lo intenté ya con un conocimiento adquirido, ya con una serie de etapas que ya había vivido. Ya cuando en mi segundo negocio me senté con Pilar, ya me senté a negociar. Ya negocié un buen acuerdo en el contrato de trabajo, ya negocié carencia, ya negocié la reforma que le hice al local, ya negocié una salida de ese local directamente. Ya la inversión no fue tanta, no fueron 12.000, ahora fueron 4.000, que entre otras cosas me los prestó el banco. Me fui al banco, presté 4.000 y negocié la entrada de lo que había que darle de alquiler a la propietaria, lo negocié. Negocié la carencia, arreglé mi local en menos de un mes, cogí un local que era grande, pero empecé en pequeño, directamente le puse una pared a la mitad, una pared hecha de PVC literalmente, y con eso arreglé primero una parte del local y empecé. A partir de allí comencé a generar ingresos para poder sostenerme y evidentemente pagar el préstamo del banco, y luego poco a poco fui cogiéndole metros al local. No empecé con una reforma a todo dar, sino que empecé con una reforma más bien modesta, porque evidentemente mis posibilidades no me lo permitían. A día de hoy, si voy a empezar un negocio, evidentemente pues lo empiezo de otra forma. Pero en ese momento, cuando tienes pocos recursos, cuando es tu primer negocio, no tiene sentido que inviertas todo, absolutamente todo lo que tienes y lo que no tienes, por algo que no sabes si va a funcionar. Importante, darse cuenta a tiempo y girar, dar un viro al barco si es necesario. Importante, si tienes que admitir un fracaso, admítelo, y a partir de allí empieza una nueva página, empieza un nuevo libro, pero empieza algo nuevo. No te quedes con esa sensación de fracasé y hasta aquí llegué y no voy a continuar más. Finalmente, mira, hicimos todo lo que teníamos que hacer, aprendimos todo lo que teníamos que aprender, empezamos el nuevo negocio a partir de los conocimientos adquiridos en el anterior. De hecho, también fue un ciber y tienda de informática, pero ya en otro local, porque estudié mejor mi zona, estudié mejor mi competencia, comencé a meterle productos y servicios complementarios. Comencé a hacerle publicidad, ya hacía publicidad de manera más constante, comencé a rodearme de las personas adecuadas, porque el no rodearte de las personas adecuadas también es un error, puesto que no tienes con quién compartir el feedback, compartir los conocimientos adquiridos y por supuesto también los fracasos. Con lo cual, mira, de esto ya hace unos 20, 21 años. Hoy por hoy, pues ya tengo un equipo, 3 equipos ya mucho más grandes, mucho más consolidados, y hoy por hoy ya si voy a entrar en un negocio, ya sé qué cosas debo y qué cosas no debo hacer. Y aún así, ¿sabes qué? También me equivoco, porque también continúo fracasando, porque también, ¿sabes? Sigo intentándolo, sigo ser un mejor yo, ser una mejor versión de mí, sigo en constante crecimiento para poder cumplir mi sueño. Porque al final, si te pones a pensarlo, ¿para qué estás montando un negocio? ¿O para qué piensas montarlo? ¿Es por un tema de dinero o por un tema de satisfacción personal? Si lo haces por un tema de dinero, te diré que el camino es corto, porque a la primera de cambios que te quedes sin dinero, pararás. Pero si lo haces por ti, por cumplir tu sueño, por ir más allá, por ser una mejor versión de ti, por dar empleo, por ser generoso, te garantizo que encontrarás los recursos y las fuerzas necesarias para sacar adelante tu proyecto. Ánimo, que sí se puede.